Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí para hablar un poco de la palabra del Señor. Y en esta ocasión quiero darle gracias a Dios porque estamos comenzando en esta nueva etapa donde sabemos que Dios nos va a bendecir. Y principalmente una de nuestras primeras luchas es luchar contra nosotros mismos, luchar contra el mundo, luchar contra Satanás, porque esos son los tres aspectos que el creyente tiene que estar luchando siempre para mantenerse en victoria, para mantenerse activo en las cosas del Señor. Pero una de las cosas que siempre hemos luchado como cristianos es lo que es el mundo y lo que representa este mundo para nosotros. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a hablar de cómo el Señor nos puede ayudar a vencer al mundo. Por eso quisiéramos hablar de cómo un cristiano vence el mundo. Y precisamente vamos a tener nuestra enseñanza de hoy basada en Primera de Juan capítulo 2 versículos del 7 al 17, el cual dice de la siguiente manera: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a estar orando. Señor, nuevamente queremos darte muchísimas gracias, porque el ver tu palabra, en cómo aconsejas a cada uno de nosotros, podemos ver que tu amor es tan grande que quieres que cada día seamos perfectos, que mejoremos, que estemos completos, que estemos enteros, Señor, para servirte, para estar en tu obra, para estar ayudando a otros. Tú conoces muy bien nuestras fallas y nuestras debilidades. Por lo tanto, sabemos que a través de tu palabra nos vas a seguir ayudando para seguir siendo parte de tu obra en este mundo, buscando siempre obedecerte, apoyando a otros y siempre teniendo la oportunidad de vencer al mundo, porque nuestra vida está basada en la victoria que ya tú nos diste. Por eso te doy gracias por todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues déjeme decirle, mis hermanos, que esta carta, primera de Juan, fue escrita para creyentes en crecimiento, como pudimos ver incluso desde el capítulo 1 en adelante hasta el final, hablando a una iglesia que está en crecimiento, a una iglesia que necesita corregir ciertos errores y dificultades que tiene que pasar y que a través de la palabra de Dios, a través del mensaje directo de Dios necesita para su crecimiento. Podemos ver allí cómo hay cualidades que el apóstol Juan está mostrando, está enseñando para que la vida nuestra, la vida de esos creyentes allí en esa
ese lugar, pudiera ser una vida cristiana genuina. Por supuesto, nosotros también debemos entender que la palabra de Dios siempre nos manda a rechazar aquello que ofende al Señor y que nos hace daño. Por ejemplo, el trato con nuestros hermanos, la comunión con el mundo, todas estas cosas. Nosotros debemos considerar que la palabra de Dios nos manda a que debemos rechazar aquello que ofende al Señor. Y eso es donde nosotros tenemos que crecer. En la definición nuestra, en cómo nosotros vemos a través de la palabra de Dios lo que ofende al Señor y dejar de hacerlo. Pero también dejar de hacer aquello que ofende a nuestros hermanos, porque es importante eso también. Podemos ver también que es bueno recordar que aunque vivamos en este mundo, somos llamados a vencer al mundo. Por supuesto, están estas dos etapas del mundo, donde nosotros podemos ver el mundo que habitamos, pero el mundo que nos rodea, este mundo, este sistema. Entonces, ¿por qué un cristiano debe vencer al mundo? Yo pienso que esa pregunta estaría respondida tácitamente. Todos, pues estamos claros, porque la Biblia dice que no somos de este mundo. Jesucristo lo dijo una vez, mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros, si somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que tener bien claro por qué un cristiano debe vencer al mundo. Y aquí el apóstol Juan nos da algunos aspectos, algunos bien detallados que vamos a ver en esta mañana, cómo un cristiano puede vencer al mundo. Entonces, ¿por qué el cristiano debe vencer al mundo? Lo primero que podemos ver es que por lo que el mundo representa. El versículo 15 nos dice claramente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tremenda verdad, tremenda verdad. Debemos nosotros considerar entonces que está el mundo físico, el planeta Tierra, ese que nosotros vemos, el lugar, la tierra donde estamos viviendo. Pero también está el mundo como sistema, que es un sistema organizado, pero organizado por Satanás. Esos son los dos aspectos. Estamos claros. Realmente, ¿dónde vives tú? Vives en Venezuela, vives en Brasil, vives en Colombia, vives en Estados Unidos, tienes un país cualquiera, vives en el mundo físico, en el planeta Tierra, el tercer planeta del sistema solar. Pero como cristiano, estamos en un mundo que está organizado por Satanás. ¿Para qué? Organizado para destruir, para hacer que las cosas de Dios no funcionen. Entonces, debemos entender también que las personas que no son salvas, estas personas pertenecen a este mundo y además de pertenecer a este mundo, son usados en contra de los planes de Dios. Hemos conocido casos donde nuestros familiares, las personas que alguna vez estuvieron apoyándonos fielmente, que estuvieron a nuestro lado, que hasta incluso decían ellos, daban la vida por nosotros, cuando supieron que eras cristiano, cuando supieron que estás creyendo en Cristo como Salvador, entonces ya la definición de ellos como familia cambió, porque entonces se sienten despreciados, se sienten apartados porque tú no estás haciendo lo mismo que él sigue haciendo. Entonces debemos entender eso. Es muy lastimoso porque todos aquellos que son familiares nuestros, que no son creyentes, primero pertenecen a este mundo. Y debemos estar claros y conscientes que muchas veces, en muchas ocasiones, ellos van a ser usados para entorpecer los planes de Dios. Muchas veces ellos lo hacen porque al no querer conocer de la palabra de Dios, ellos van a rechazar tajantemente las cosas que no son de Dios. Otras veces van a ser usados de una manera que ellos ni se darán cuenta. Por eso nosotros debemos estar claros y conscientes que tus familiares que no son creyentes necesitan, es imperioso que conozcan de la palabra de Dios, que conozcan a Cristo como Salvador. ¿Sabes por qué? Primero, para que sean salvas. Segundo, para que ya no pertenezcan a este mundo. Y tercero, para que entren también en los planes de Dios.
Entonces, qué tremendo como lo que realmente representa el mundo. Es un sistema organizado que está dirigido por Satanás. Lamentablemente es así. Muchos no entienden esto, pero nosotros como cristianos que estudiamos la palabra de Dios sabemos que desde el Génesis nosotros podemos ver cada ataque de Satanás y lo vemos reflejado también en nuestra vida. ¿Cuántas cosas han ocurrido con tus mismos familiares? Tú como cristiano te has sentido rechazado. Has visto pues cómo desprecian el que tú conozcas de Dios y quieras hablarles de Dios. Pues el mundo es dirigido por Satanás y el mundo es cruel. Satanás es cruel. Satanás quiere destruir la obra de Dios. Pero como hemos aprendido en otras prédicas, en otras enseñanzas, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No debemos olvidar eso. Otra cosa es que todo creyente recibe de parte de Dios los recursos necesarios para vivir en este mundo. Escúchese bien, todos los recursos, tanto los recursos físicos como los recursos espirituales. Porque si fuiste llamado para ser parte del pueblo de Dios, ese mismo Dios que te llamó te estará equipando a través de la palabra de Dios. Y allí es donde debes utilizar cada una de esas herramientas, como son la oración, la lectura bíblica, asistir a la iglesia, comunión con los hermanos. Es importante entonces que cada creyente entienda, debemos entender que de parte de Dios tendremos todos los recursos y un recurso que nunca debemos olvidar, nunca, nunca, es la oración. Esa es lo que nos mantiene en comunión con Dios y nosotros debemos siempre apelar a la oración ante cualquier situación que esté ocurriendo y a través de su palabra vamos a ver, vamos a nosotros a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, mis hermanos, si Dios te llamó, Dios está teniendo todo para ti, lo que tú necesitas física y espiritualmente para seguir viviendo en este mundo. ¿Recuerdan esa parte de la oración donde dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Pues nosotros sabemos que Dios está pendiente de cada uno de nosotros. En realidad, eso ocurre cada día, cada instante. Mis hermanos, también debemos recordar que Jesucristo vino a este mundo. Sí, Él vino a morir por ti y por mí, por todo este mundo, pero fue rechazado por muchos. Leemos incluso cuando se hablaba de ese tipo de profecías, ya muchos estaban en contra de eso. Por supuesto, estaba Satanás orquestando que Jesucristo fuera rechazado de muchas maneras para que no se cumpliera el plan de Dios. Pero igualmente, hermanos, si a Jesucristo lo rechazaron, siendo el enviado, el ungido, el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros como creyentes que debemos representar a Cristo en este mundo? Si Jesucristo vino y fue rechazado por muchos, nosotros también debemos estar claros que este mundo nos va a rechazar. Este mundo va a buscar manera de que la voluntad de Dios no se cumpla. Y nosotros, como somos parte de los planes de Dios, entonces este mundo va a buscar manera de rechazarnos siempre. Y como lo dijimos anteriormente, incluso hasta nuestros familiares más cercanos pueden empezar a rechazarnos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué un cristiano debe vencer al mundo? Por lo que hemos visto, por lo que el mundo representa. Entonces, ¿por qué un cristiano debe vencer al mundo? Por lo que el mundo hace al creyente. Si veamos otra vez estos versículos que nos van a indicar. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tremenda verdad. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué aspectos tan maravillosos nosotros podemos ver allí y que tenemos que evitar? Tenemos que cuidar y ver con mucho detenimiento que el mundo le hace un gran daño al creyente porque lo envuelve de una manera que
que en muchas ocasiones es tan difícil escapar, que esa misma situación repercute en otros creyentes que están a tu alrededor. Y es necesario considerar cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, lo que el mundo le hace al creyente. Por ejemplo, la mundanalidad. Algunos piensan que algo mundano es algo que sí va a ser visible siempre, pero no es así. La mundanalidad no es hacer una actividad cualquiera. La mundanalidad viene siendo la actitud con que se realiza. Hay cosas que son comunes, hay cosas que son realmente tan, bueno, que tú y yo lo hacemos tan seguido. Y hay actitudes que te van a diferenciar entre cuando tú estás actuando de la manera correcta y cuando no. Y eso nosotros debemos entenderlo claramente. Mire, hay cosas que nosotros hacemos que en su momento no son pecados, pero hay otras que sí. Hay leyes que son aplicadas muchas veces, pero con la finalidad de dañar a otra persona, así como ocurre en muchas ocasiones. Las leyes deberían ser para defender y cuidar al ciudadano, pero a veces esas mismas leyes son usadas para destruir a otros. Y así mismo pasa con nosotros, hermanos. En realidad es necesario que nosotros entendamos que la mundanalidad no es solo lo que tú hagas, sino esa actitud con que se está realizando. Por ejemplo, decir una verdad, eso es necesario. Siempre debemos decir la verdad. Pero nuestra actitud para decir la verdad a alguien, allí es donde está la diferencia. Por supuesto, no debemos ocultar las cosas que ocurren, no debemos ocultar las cosas que están pasando. Pero a veces hay verdades que dañan tanto, destruyen a la persona, pero es por la manera en cómo se dice, cómo se expresa. Y hay que tener muchísimo cuidado. Podemos tener un ejemplo en cuanto a las damas. ¿Cómo se le dice a una dama la edad? Por supuesto, cada mujer sabe cuántos años tiene, pero hay que tener mucho cuidado cuando se diga la edad de una mujer, o en cuanto al peso, en cuanto a su imagen. En realidad, mire, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe el peso que tiene, la edad que tiene, pero a veces expresiones que pareciera ser una manera de comunicarse de una manera jocosa con otras personas, pudiera ser tanto daño. Y así hay tantas cosas que ocurren en nuestra vida que parecen ser comunes, parecen ser insignificantes, pero hay expresiones, hay acciones, hay cosas que pasan a nuestro alrededor y en nuestra vida que en vez de ser de bendición es para hacer que otros se enfurezcan, para hacer que otros se sientan tan mal, se sientan destruidos. Mire, es necesario nosotros reconocer que actuar como un mundano no es solo de mundanos, sino que hay creyentes que na- normalmente en su vida actúan como si fueran mundanos, porque en ocasiones están tan distantes de la misericordia, del amor, de la justicia, que hay que tener mucho cuidado con comentarios y actitudes, porque la mundanalidad no es solo decir groserías, no es solo estar ofendiendo, la mundanalidad no es estar peleando y gritando. La mundanalidad puede empezar por la actitud con que tú y yo tratamos a los demás. Y eso es una de las cosas que este mundo, que este sistema organizado por Satanás quiere que tú y yo pensemos que lo estamos haciendo bien. Pero resulta que por encima de todas esas cosas debe estar el amor a tu prójimo, el amor a tu hermano. Entonces, hermano, es importante nosotros reconocer que lo que el mundo hace a veces en nuestra vida está en engañar, pensar que cualquier cosa que hacemos no está mal. Más bien debemos pensar siempre que si la actitud con lo que estamos haciendo es para bendecir a otros. En ese aspecto también debemos nosotros ver que existe el peligro
de amar al mundo aún sin hacer lo que el mundo hace. A veces nosotros simplemente, aunque no estamos haciendo algo, nuestra mente está deseando tenerlo. Nuestra mente está deseando hacerlo. Y como dice la palabra de Dios, que el pecado es concebido a través de nuestra concupiscencia, a través de nuestros deseos. Y hay que tener mucho cuidado. Allí eso es parte de que pareciera que no estamos haciendo nada malo, pero cuánto ha trabajado nuestro corazón, cuánto ha trabajado nuestra mente, de las muchísimas cosas que no le agradan a nuestro Dios. El mundo nos quiere hacer creer que, por ejemplo, esta frase que es muy repetida, haz lo que te dicta tu corazón, pero nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Por lo tanto, si nosotros como cristianos nos dejamos guiar, nos dejamos dirigir por lo que nuestro corazón quiere, imagínense, nunca fuéramos cristianos, nunca conociéramos de Dios. Rechazaríamos totalmente lo que es todas las cosas de Dios. Por eso hay que meditar mucho en esta frase, hermano. Existe el peligro de amar al mundo, aún sin hacer lo que el mundo hace. Vemos esa frase que el Señor Jesucristo dice que hay que tener cuidado, porque el adulterio no es solamente físico. El mismo Jesucristo dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y no es solamente ese pecado, puede ser una mentira también. ¿Cuántas veces hemos pensado qué decirle a una persona para que no se ofenda o para que no se sienta incómodo o simplemente estamos pensando salvarnos nosotros mismos y estamos creando una mentira? Pues allí ya empezó a concebir el pecado. O a veces peleamos en nuestra mente con otras personas, en nuestra mente estamos ofendiéndolo. Si pusiéramos un micrófono a nuestra mente, se escucharían esos gritos de ofensa para los demás. Pero es necesario nosotros entender que a veces sin hacer algo, nuestra mente está desviándose hacia las cosas del mundo, porque allí están nuestros deseos propios. Hermano, qué fácil es caer en eso. Y nosotros tenemos que estar luchando con nuestros pensamientos constantemente, con nuestros deseos. Y esa es una de las cosas que no debemos olvidar. Nosotros debemos entender que debemos llevar nuestros pensamientos amarrados, sujetos, atados a lo que es Jesucristo nuestro Señor. Nosotros debemos cuidar nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo. Por eso es que uno de los mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Porque el mundo, Satanás, se aprovechan de lo que es la mente del cristiano y empieza a crear deseos para que nosotros hagamos lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Y ahí es donde vienen a entrar estos aspectos, que es el mundo, la carne y Satanás. Ellos se combinan para hacer caer al creyente. El mundo es ese sistema. Hay cosas que pasan a nuestro alrededor. Hay cosas que parecieran ser casualidad para que nuestra carne, para que nosotros mismos tengamos una manera de cómo caer. Bueno, no hay otra manera. Simplemente pasan cosas y entonces, bueno, la única manera es haciendo lo malo para poder salir de ese problema. Pagándole a alguien, mintiendo. A veces salir de un problema hay que mentir, como dice el mundo. A veces para no sufrir nosotros tenemos que rechazar a otros. Y así pues nos damos cuenta que Satanás crea un ambiente necesario que se llama el mundo para que nosotros en nuestra carne caigamos y cada vez sintamos esa derrota. Y nosotros debemos entender eso, ¿no? Debemos estar conscientes, debemos estar pendientes que lo que el mundo hace al creyente lo hace a través de esos tres aspectos.
El mundo, la carne y Satanás. Ellos se combinan. Debemos tener mucho cuidado y debemos estar dispuestos a, como dice la palabra del Señor, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿por qué un cristiano debe vencer al mundo? Por lo que hemos dicho también. Primero, porque lo que representa este mundo. Y ahora también por lo que el mundo hace al creyente. Otro aspecto importantísimo es que el creyente siempre está en peligro de satisfacer sus necesidades de una manera equivocada, usando los deseos de la carne, usando los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Mire, nosotros debemos estar bien claros. Hay necesidades que satisfacer constantemente. Hay necesidades físicas y hay necesidades espirituales y hay necesidades morales. Tenemos muchas necesidades que satisfacer. La cuestión esta es cómo usted y yo lo hacemos. A veces podemos entender que en las necesidades físicas no podemos dejar de comer, no podemos dejar de beber agua, pero a veces el comer demasiado es pecado, la gula es pecado. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros buscamos una manera equivocada de cómo satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, nosotros vemos claramente que Dios entendía al hombre desde un principio, porque cuando Dios creó al hombre, inmediatamente se dio cuenta y dijo esta frase: el hombre no podía estar solo. Dios vio en el hombre que había una necesidad de tener una compañera idónea. Y por supuesto que sí, todo hombre y toda mujer necesitan una ayuda idónea, necesitan a alguien que esté a su lado para satisfacer todas sus necesidades. Pero ¿qué ocurre con mucha gente hoy, incluyendo cristianos? Se buscan una pareja, no se casan y empiezan a tener una vida equivocada de pareja. ¿Vivir en pareja es malo? No, no es malo. Lo malo es las ideas, la forma y cómo la gente del mundo está queriendo hacer ver la unión. Están desprestigiando el matrimonio. Muchos piensan que casarse es un error, pero desde un principio nosotros podemos ver que Dios instituyó, la primera institución se llamó el matrimonio, Adán y Eva, y eso lo hizo Dios. Hoy en día nosotros vemos que se puede satisfacer las necesidades de cualquiera con cualquiera, incluso hasta con el mismo sexo. Imagínense ustedes, el mundo está diciendo que tú puedes amar y debes recibir amor, no importa de quién venga. Entonces esas son necesidades satisfechas equivocadamente. Y así hay otras situaciones que nosotros debemos estar pendientes de eso. Porque así como lo dice la misma palabra de Dios, dice que los deseos de la carne nunca van a terminar. Nosotros, incluso como cristianos, debemos estar conscientes que nuestra carne también está buscando tener cosas equivocadas. Incluso nuestros ojos siempre desean algo. Vemos algo, lo queremos. O vemos algo y queremos nosotros ser parte de eso. Y está la vanagloria de la vida, lo que representa que siempre queremos ser felicitados por los demás. Siempre queremos que reconozcan las cosas que hagamos. Siempre queremos que los demás nos vean como algo importante. Y entonces, como creyentes, esa es una de las cosas con las cuales el mundo ataca. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Debemos recordar que de esa manera, en ese aspecto, cada uno de esos aspectos, Jesucristo fue atacado también por Satanás. Quiere decir que si Jesucristo salió victorioso, entonces nosotros podemos y debemos salir victoriosos ante esa situación en la cual el mundo ataca. Mis hermanos, también porque un creyente debe vencer al mundo por lo que un creyente es. Versículos 12 al 14 nos dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados
os han sido perdonados por su nombre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esos aspectos que nos dicen esos textos son todos maravillosos y es una gran realidad, porque nosotros debemos entender esta gran verdad para nuestra vida. Todo creyente es nacido en la familia de Dios, pero por medio de la fe en Jesucristo. Y una de las cosas que ocurren inmediatamente es que sus pecados son perdonados. Lo vimos en la palabra de Dios. Nosotros debemos entender claramente que todo el que cree en Cristo como Salvador pasa a ser hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros debemos saber que por medio de la fe, a través de Cristo, somos hijos de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y además, nuestros pecados son perdonados. Sí, son perdonados. El regalo de Dios es la vida eterna. Y el regalo de Dios nos ayuda a ser perdonados a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces nosotros como creyentes debemos entender desde el más pequeñito hasta el más adulto, hasta el más maduro, las cosas de Dios. Que todo creyente realmente que cree en Cristo como Salvador es de la familia de Dios. Además de que eso es por medio de la fe en Jesucristo y nuestros pecados son perdonados. Un creyente vence al mundo cuando crece espiritualmente. Es necesario reconocer eso. Un creyente vence al mundo cuando crece espiritualmente. Lo otro que podemos ver en cuanto a lo que es un creyente es que el término que vemos allí en estos versículos, versículos 12 al 14, utiliza el término padres. Se refiere al creyente maduro en la fe. También dice, ustedes jóvenes. Bueno, esos jóvenes son los que están en vías de crecimiento y por supuesto están camino a la madurez. Y luego utiliza en dos ocasiones los términos hijitos. Esos hijitos son aquellos que inician su andar en Cristo. Ellos inician su vida, así como tú y yo lo hicimos alguna vez. Y por supuesto, ayudados por otros cristianos. Porque cuando alguien empieza en los caminos de Dios, Dios siempre tiene a alguien para ayudar a empezar, continuar y estar allí constantemente para la atención de ellos. Nosotros, nuestra iglesia, llamamos a eso discipulado. Pero yo pudiera decir que esa manera de cómo alguien atiende a otro, eso se llama amor cristiano. Es necesario que nosotros podamos ver, evaluar en qué etapa tú y yo estamos. Pudiéramos nosotros ser padres en la fe. Tremendo, ser padres. Tener esa oportunidad de ayudar a otros, de dirigir a otros, de ser maduros en la fe. O todavía estamos en esa etapa de jóvenes, luchando, como dice ese texto, luchando constantemente. Es decir, teniendo batallas fuertes y buscando manera de salir victoriosos. O todavía estamos en la etapa de que necesitamos que nos llamen hijitos, porque aún nuestra vida como cristianos necesita afinar tantas cosas que necesitamos de alguien que nos dirija constantemente. Pero en cualquiera de esas tres etapas podemos ver cómo Dios ha utilizado hombres y mujeres para ayudarnos en nuestro crecimiento. Porque es necesario que todo hombre y toda mujer, todo joven, todo niño que sea hijo de Dios necesita el alimento espiritual constante para seguir creciendo y ayudando a los demás, o para seguir creciendo y buscando madurar en las cosas de Dios. Y eso es necesario e indispensable. Nosotros podemos ver también que una evidencia de un cristiano maduro y que sigue creciendo es que no le atrae el mundo. Y allí eso es un aspecto importante, un aspecto necesario que nosotros debemos estudiar bien a fondo. Pero sobre todo evaluarnos. Entender que
No es que nosotros vamos a vivir como ermitaños y vamos a alejarnos de todo. No, en realidad no es eso. Cuando se dice que el cristiano está creciendo y que no le atrae el mundo, se refiere a que por encima de las cosas que nos agradan, por encima de las cosas que nos hacen sentir cómodos, debe estar lo que tú y yo debemos hacer como cristianos. Muy por encima de esas cosas que nos agradan está el obedecer a Dios. Un aspecto importante. A veces tenemos que tomar decisiones y allí es donde vamos a mostrar que somos maduros. Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Leer y estudiar la palabra de Dios o tener el celular y estar metido en internet tanto tiempo? Como cristianos, ¿qué haría? Algunos dirían, bueno, pero es que en internet yo puedo estudiar la palabra de Dios. Sí, es verdad. Pero realmente, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios para estudiar su palabra? O por ejemplo, a veces decidimos quedarnos en casa pudiendo ir al culto, pudiendo ir al servicio. O adquirimos otro compromiso sin pensar que ya hay alguna actividad que la iglesia ha, ha tenido en cuenta, pues ha preparado. Y entonces, bueno, cuando anuncian la actividad de la iglesia, yo no puedo ir porque ya tenía un compromiso de ir a X parte. O simplemente a veces nosotros pensamos mucho más en nosotros que en lo que pudiéramos nosotros estar aprendiendo en la iglesia con unos hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos, porque un cristiano maduro siempre va a decidir por las cosas de Dios. Hay momentos en que es necesario, es muy, pero muy necesario nosotros tomar decisiones claras. ¿Para qué? Para que la persona con quien nosotros estamos viviendo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, también se animen y estén viendo en nosotros el ejemplo de un cristiano que ama a Dios. Imagínense usted que una persona que sepa que usted es cristiano y lo vea un domingo en la mañana en una playa, en un río. Lo primero que va a preguntar, bueno, ¿y este no tiene que estar en la iglesia? Qué cosa, ¿no? Cuando a veces nosotros sin darnos cuenta estamos dando testimonio de lo malo o lo bueno que hacemos. Y entonces debemos nosotros considerar y pedirle a nuestro Dios que nos dirija qué hacer. Y debemos hacer esa evaluación constante y empezar a nosotros a meditar. ¿Realmente me atrae más al mundo que las cosas de Dios? Entonces tengo que hacer algo. Si me fastidia orar o si me fastidia leer la palabra de Dios, si me fastidia estar en la iglesia, tengo un problema. Y yo debo entender que si eso está pasando en mí en este momento, yo debo buscar solución en Dios. Debo buscar solución a través de su palabra o a través del consejo de algún hermano de la iglesia. Por lo tanto, hermano, si tú quieres ser maduro en las cosas de Dios, si yo quiero ser maduro en las cosas de Dios, yo debo hacer que mi vida sea mucho más productiva en las cosas de Dios. Y así vamos a ver una vida de creyente que el mundo no la trae, sino todo lo contrario, que está dispuesto a, como dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, un creyente siempre va a estar dispuesto a entender que la palabra de Dios y todo lo que representa Dios en nuestra vida debe estar por encima de cualquier otra cosa. Mire, el Señor Jesucristo nos dijo una vez que vamos a tener muchos problemas, vamos a tener muchas dificultades, pero termina diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él, como nuestro Señor, venció al mundo, ¿qué nos queda a nosotros como sus seguidores? Entonces hacer lo mismo que Él, vencer el mundo, porque el creyente es un hijo de Dios que vence al mundo también. También, mis hermanos, podemos entonces concluir que este mundo no es permanente, como lo dice el versículo 17. Dice claramente, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Entonces, por eso somos llamados a vencer todo lo que este mundo representa. Todo creyente recibe ataques constantemente. No podemos nosotros desligarnos de esos ataques. Pero nuestra meta debe ser permanecer firmes. A veces estamos tan golpeados y tan dolidos porque nos afecta mucho más lo que nos pasa a nosotros, mucho más lo que dicen de nosotros, pero no nos afecta lo que la gente está alejándose de Dios. Y cuando nosotros entendemos que debemos tener amor, pasión por las almas perdidas, nos vamos a dar cuenta que no importa lo que hagan en contra nuestra, para nosotros nuestra meta debe ser servir a Dios y hacer que otros conozcan a Jesucristo como Salvador. Ejemplo tenemos en el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces él no tuvo esas dificultades? Lo quisieron matar muchísimas veces, apedreado, golpeado, azotado, preso, en naufragio, pero que él permaneció firme ante la situación. A veces nosotros estamos tan, pero tan preocupados en lo que nos pasa a nosotros mismos que olvidamos que hay otros que necesitan escuchar de Dios y que debemos permanecer firmes, firmes para poder tener esa situación dominada, para poder hablar a otros de Cristo. ¿Cómo usted va a decir que tiene un Dios poderoso si usted no muestra o si yo no muestro a través de mi vida ese poder de Dios para vencer los obstáculos, para seguir creciendo? Por lo tanto, todo creyente que recibe ataques constantemente debe permanecer firme. También nosotros tenemos que ver que para vencer al mundo debemos actuar como nuestro Señor Jesucristo. Sí, Jesucristo, además de resistir las tentaciones, siempre utilizó la palabra de Dios. Siempre estuvo enfocado en lo que estaba haciendo. Así nosotros mostraremos que nuestro mayor interés está en las cosas eternas. Nuestro mayor interés está en el reino de Dios. Por supuesto, necesitamos cosas materiales, necesitamos alimentos, necesitamos atención, pero nosotros debemos entender que todo aquel que depende de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, mis hermanos, tú y yo debemos pensar en que si somos cristianos, debemos vencer al mundo. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde.